Bueno, yo empecé a grabar, pero estábamos haciendo un repaso, una síntesis de lo que veníamos trabajando, ¿no? De la memoria, la percepción, eh, y a partir de la película de Gus, bueno, la importancia de tener nuestra memoria y nuestra atención para poder relacionarnos en la sociedad, poder adquirir aprendizajes, eh, poder adquirir las reglas con las que cada sociedad se mueve, qué es lo que está bien visto y lo que no. Eh, y además, y esto me hace acordar a alguno de ustedes, no sé si está hoy conectados, me dirán, que una de las clases insistía en esto de recordar cuando era chiquito, ¿no? Que recordaba mucho las vacaciones con la familia. Bueno, ahí está puesto el interés. En este caso con Gus, en la película, él recuerda muy bien todo su conocimiento científico relacionado a la astrología y a lo que él investigaba, y esto está relacionado con nuestros intereses. Entonces, ¿qué papel cumplen, por ejemplo, los contenidos en la escuela? Que muchas veces es más fácil recordar unos sobre otros. Y ahí no tiene que ver muchas veces con el contenido en sí, sino lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Yo creo que más de uno acá puede recordar alguna clase de algún profesor específico con un contenido que lo haya marcado y le haya interesado, y olvide todas las demás. Y eso es parte de una característica de nuestra psicología y de cómo funcionan los tipos de memoria. No sé si pusieron otros ejemplos en el último punto del trabajo, pero hace poco vi Buscando a Dory y ella responde, no responde, explica muchas veces esto de por qué ella, qué es lo que tiene, y bueno, esto de la pérdida de la memoria a corto plazo. Entonces, si yo tengo pérdida de memoria a corto plazo, nunca va a pasar el conocimiento nuevo hacia dónde. Hacia la memoria a Hasta largo memoria plazo. por plazo. Claro, entonces, hay conocimientos que los tengo que traspasar ahí, sí o sí, para que estén, para que permanezcan en el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, no sé qué otras películas, además de Buscando a Dory y la que mencionó Gonza, ¿alguna otra más? Yo puse, por ejemplo, Memento. ¿Y cuál es esta? No, es de un científico que estaba por ser asesinado y estaba por ser asesinado su mujer. Y ese científico lo evita, pero él se golpea la cabeza y pierde el conocimiento y solo recuerda ese momento, el del asesinato. Y después, a través de, mediante cámaras o tatuajes en su cuerpo, logra llegar hasta donde estaba el asesino. Y Ujú. entonces yo rescaté que él prestando atención y teniendo memoria de esos tatuajes y esos sistemas, llega hacia el asesino de su mujer. Mira, bueno, me queda pendiente verla, a ver si para otro año cambio la película. Eh, Bueno, si no, ¿se acuerdan ustedes? No sé, por ahí eran muy chiquitos, pero ¿se acuerdan el caso de Candela y la moto? no. ¿No lo vieron No, ese? En Policías en Acción. no. Bueno, prometo buscar el video y se los publico en el muro para que lo vean. No es una película. ¿Vieron el programa Policías en Acción Sí. alguna vez? Bueno, es un caso de Policías en Acción de una pareja que tiene un accidente en la moto y el hombre sufrió un golpe en la cabeza y cada dos por tres preguntaba, estaba en un estado de shock y preguntaba la candela y dónde está la moto y repite y repite y repite. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que ver también es cómo la psicología, la conformación de nuestros intereses, a qué le depositamos atención y todo eso, toda esa información se guarda en nuestro cerebro. Y no es que se guarda en alguna así random, sino que se guardan en partes específicas de nuestro cerebro y eso hace que golpes en accidentes, bueno, en el caso de la película que vio Gonza, la chica tiene el problema con su memoria a partir del accidente, ¿no? Entonces un golpe específico en alguna parte de nuestro cerebro daña eh, la retención de la información de la memoria de corto plazo o la de largo plazo, ¿no? Eh,
Pero bueno, espero que les haya gustado, no sé si la película, pero por lo menos el tema, ¿sí? Para entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro y nuestra almacenamiento, perdón, de información. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? No, No, Vamos a hacer una cosa porque la otra vez tuve problemas. Voy a tomar lista al final, no. antes de terminar la clase. ¿Me hacen acordar, por favor? no. A ver quiénes llegan hasta el final. Recién se unió Patiño y se fue. ¿Alguien sabe qué pasó? No, Para mí ni sabía idea. que le ibas a preguntar el trabajo práctico. Ah, por Porque eso. la otra vez hizo lo mismo en geografía. Le dijeron tenés que dar lección. Era mentira, solo para asustarlo y se fue. Ah, no. Bueno, qué lástima. Si alguien puede, que le escríbanle y díganle que no le voy a pedir nada, que se sume a la clase porque es tema nuevo. Ahí le escribí. Gracias. Bueno, hoy vamos a empezar. Les comento que estamos muy bien con los temas. Así que no se preocupen que de psicología, ay, que suma Alison, de psicología no estamos atrasados. Sí, nuestro programa sufrió algunos cambios en el orden de los temas, pero no en la cantidad y calidad de los temas. Así que vamos bien, no estamos atrasados ni nada por el estilo. Hoy vamos a empezar con psicología genética de Piaget. Prometo armarles un PowerPoint más personalizado con los temas que estamos viendo para la semana que viene. Igual yo les preparé uno que es viejito, pero quería uno más actualizado. Así que voy a compartir pantalla cuando me aparezca acá, compartir pantalla. Ah, y le avisar. Lo tengo en un, ¿pueden ver ahí? Sí. Lo tengo en un PDF. ¿Cómo hago para que se pongan? Bueno, creo que eso es lo más grande que se puede. Creo que en Acá tenemos a... presentación. ¿Y dónde? Pero esto no es Ah, PowerPoint, es PDF, no, ni idea. por eso. Creo que eso es lo más grande que se puede. Bueno, ¿lo ven bien ahí ustedes? Sí. Igual yo prometo hacerles uno nuevo. Sí, profesor, bien. Ah, bueno. Ahí tenemos, más que nada creo que para todos los que están tomando apuntes, espero que tomen apuntes, ahí está el nombre, Jean Piaget. Hay algunas escuelas y organizaciones que tienen este nombre. Cuando lo escuchen o lo lean, se están refiriendo a este hombre que tenemos ahí en el dibujo. Pero antes de empezar un poquito con el tema de él y de sus conceptos en relación al desarrollo, les pregunto a ustedes, levantando la mano como si tuvieran las cámaras prendidas, para ustedes, ¿qué es la inteligencia? A ver quién quiere compartir su definición. Yo creo que la inteligencia es tipo los conocimientos que puede adquirir uno aprendiendo. Ujú. Bien. Si nosotros estuviéramos en clases presenciales, cuando empiezo este tema, copio todas las definiciones que ustedes dan en el pizarrón y después armamos una completa. Ahora no tengo pizarrón. Pero, ¿quién es Ivana? Sí, Ivana dice entonces que es poder adquirir conocimientos. ¿Y qué más? y de eso poder ir aprendiendo nuevas cosas también. Bien. Otra definición de inteligencia. Mira, no tengo. Espera, profe. Ahí está. No sé, con eso se levanta la mano. Ah, sí. Bueno, no, sí. Audí. Dale, Franco. No sé cómo se levanta la mano, porque está el del pulgar y el otro. No, para mí la inteligencia es como un mecanismo
aprendizajes en donde vos adquirís, como dice Ivana, conocimientos y cosas, pero es como más que nada un mecanismo con el cual vos, creo que por ese mecanismo también podemos hacer a veces memoria y también influye la atención. O sea, como que va Bien, todo relacionado y se va relacionando. bien, es decir, que si para ser inteligente, según ustedes, ¿no? Ya voy uniendo las definiciones. Tengo que adquirir conocimiento para poder aprender, y adquirir ese conocimiento, lo que agrega Franco, es que necesito de la memoria y de la atención. Ahí vamos relacionando todos los conceptos. ¿Qué más es la inteligencia? A ver, otro aporte. Lo dejamos hasta ahí. Cuarto dice eso. ¿Todos están de acuerdo? También puede ser tipo la manera en que interpretas ciertas situaciones y cómo actúas en ellas. O sea, Bien, ahí me gustó. Interpretar situaciones, ¿y qué más? y cómo actúas en ellas, de la manera en que actúas. ¿Quién dijo esto? Iván, Bien. Ojo que acá no hay respuestas incorrectas, ¿eh? Porque cada uno puede tener una idea de que lo que es la inteligencia. A mí lo que me pone contenta es que esta vez cuando pregunté qué es la inteligencia, nadie me dijo algo que yo no tengo, porque cada vez que hablo sobre estos temas siempre hay un estudiante que dice, la inteligencia es algo que yo no tengo, ¿no? Y es triste esa respuesta, porque en realidad la inteligencia, desde la perspectiva de Piaget, es otra cosa, no es, a ver, pareciera como que es un material que se tiene o no se tiene, se nace o no se nace. No, la inteligencia se desarrolla. El tema es cómo la desarrollamos y para qué la desarrollamos. Y esto del cómo y de qué forma está muy relacionado a lo que dice Ivana. Y está muy relacionado a su vez con la teoría de Piaget. Les leo algunas definiciones que después yo se las voy a poner en el Power porque esta teoría cognitiva la vamos a ver varias clases. Hay una definición que dice, la RAE, la Real Academia Española, dice que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, habilidades, destrezas y la experiencia. Entonces, esto de resolver problemas está muy relacionada a la definición que dieron ustedes, de poder interpretar una situación y poder actuar en pos de ello, ¿no? Ese es ser inteligente. Otra definición dice, facultad de la mente que permite aprender, también lo dijeron ustedes, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces esta definición se podría sintetizar en, tengo inteligencia o soy inteligente en la medida que puedo aprender, entender, razonar para poder tomar una decisión a partir de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, vivo una situación y a partir de ello puedo tomar una decisión y actuar. Pero ese actuar está determinado por lo que yo entiendo y comprendo de lo que está sucediendo. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Pueden ir tomando nota de eso? sí. Bien. El origen de la palabra inteligencia del latín hace referencia a saber elegir. Es decir, desde el origen de la palabra inteligencia quería decir, o quiere decir, mejor dicho, saber elegir. El que sabe elegir es inteligente. Seleccionar la alternativa más conveniente para resolver una situación o un problema. Entonces, cada uno, lo que podríamos reflexionar ahora todos juntos es, cada uno
ante diferentes situaciones que atraviesan, ¿qué decisión está tomando? ¿No? Por ejemplo, en este contexto tan particular y único en la historia en el que estamos viviendo, ¿no? De pandemia. Nosotros tenemos muchas alternativas de cómo podemos actuar en esta situación. El tema es cuál es la decisión más inteligente para actuar en esta situación, ¿no? A mí se me presentan varias alternativas. Puedo salir igual y contagiarme, pensar que es mentira, cuidarme y tomar todos los recaudos necesarios, tomar algunos recaudos. Tengo infinitas opciones ante esta situación, que es una situación problemática, es un problema, porque, a ver, me puedo contagiar, puedo morir o me puedo contagiar a otros y hacerles daño. Entonces, ante esta situación que todos estábamos viviendo, ¿qué decisiones tomo? A partir de ahí, elijo la más conveniente para lo que yo pienso, ¿no? A veces esa decisión no quiere decir que sea la mejor para todos, ¿no? Pero depende de cómo yo puedo entender, razonar, comprender la situación que estamos viviendo. Si yo tomo la decisión de salir y no tomar recaudos, evidentemente no estoy ni entendiendo, ni razonando, ni eligiendo la mejor alternativa para una situación problemática. Entonces ahí no estaría ejerciendo mi inteligencia. ¿Se entiende? Sí. Ahí tenemos una frase de Piaget que dice: el conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación entre el sujeto y el objeto. Cuando hablamos de sujeto estamos hablando de la persona, ¿sí? La persona que ejerce acción, que hace la acción. Entonces, el conocimiento no es que entra en el sujeto y ya está, sino que desde la perspectiva de Piaget, la persona se relaciona fuertemente con el objeto externo, con la situación, ¿sí? Vamos a... Bueno. Yo le voy a agarrar la mano al PDF. Cuando hablamos de Piaget y de su teoría, hablamos de psicología genética. ¿Por qué hablamos de psicología genética? Este lo voy a dejar más claro en el PDF. Acá hay un esquema que dice epistemología genética. Epistemología refiere a la ciencia que estudian otras ciencias. Y por el otro lado también la investigación de las capacidades cognitivas. De eso se toma la psicología genética. Ahora, genética nosotros generalmente lo relacionamos al estudio de los genes. Pero en este caso, genética se está refiriendo a la investigación de la génesis del pensamiento. Génesis, la palabra génesis en la Biblia, ¿qué quiere decir? No sé. ¿Qué es Génesis? ¿Qué característica tiene en la Biblia? Es el primer que... En la Biblia es el Primero comienzo, pensamiento, creo. ¿Cómo? el comienzo y Pensamiento. el fin de algo. Alguien está hablando de fondo y se escucha muy bajito. Que Sí, no el es primer Franco. ¿Quién más está hablando? ¿Le dijo algo? Yo, ¿Quién es yo? Maxi Patiño. Patiño, decime. ¿Qué característica tiene Génesis? ¿Qué quiere decir? El inicio o comienzo de algo. Bien, el inicio o comienzo de algo. Escucho mucho ruido, no sé qué. ¿Quién está tocando mucho el micrófono ahí? Bien, quiere decir el comienzo o el inicio de algo. Génesis en la Biblia se desarrolla la escritura de cómo comenzó el mundo, ¿sí? La historia de Adán y Eva, de Noé. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la psicología genética de Piaget? Génesis quiere decir el comienzo. Y genética en este caso está relacionado con génesis. ¿Por qué?
porque lo que le interesa a Piaget es estudiar el inicio del pensamiento, ¿sí? Para aquellos que interesados en estudiar psicología después de la escuela o estudiar carreras relacionadas a la educación, la psicología genética de Piaget la van a ver mucho en el nivel superior, en el terciario o en la universidad, porque hace mucho desarrollo sobre la psicología de los niños. Entonces, ¿de dónde se origina nuestro pensamiento? Es una de las preocupaciones principales de Piaget. Y además, Génesis también lo que quiere decir, para aquellos que están tomando apuntes, en este caso de la psicología genética, es poder pasar de un estado menos complejo y más simple a un estado más complejo. Es decir, la Génesis en la Biblia pasa de un estado más simple, de Adán y Eva, y sabemos que la historia se complejiza un montón después, ¿no? Y pasan muchas cosas. Bueno, en este caso, con la psicología genética de Piaget, también, es decir, primero aparece el lenguaje, ¿qué aparece primero? El lenguaje, el pensamiento, bueno, todos estos dilemas son lo que empieza a investigar Piaget. Entonces, vuelvo a repetir, psicología genética relacionada no al estudio de los genes, sino al estudio del comienzo del pensamiento. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, ya le voy a agarrar la mano a esto. Ahí. Acá tenemos otro mapa que dice Jean Piaget, teoría del desarrollo cognitivo. Esto del desarrollo lo vamos a ver, es un concepto bastante repetitivo que vamos a ver con él. Y él define a la inteligencia, nosotros ya vimos cómo lo definen ustedes, ahora lo vamos a ver cómo lo define Piaget, como proceso de adaptación. Lo tenemos acá. Proceso de adaptación. A partir de un conjunto de operaciones lógicas. Acá tenemos que tener en cuenta, nos queda 10 minutos de clase, voy a tratar de avanzar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de adaptación, de operaciones lógicas, nuestra lógica, la mía de adulto, la de ustedes de adolescente y la de los niños, no es igual. Nosotros vemos el mundo de formas diferentes y nos manejamos con lógicas diferentes, y entre ustedes también. Entonces, esto lo contempla Piaget. Y además, esta idea de que la inteligencia es adaptación, tiene que hacer como un recuadro ahí, y poner inteligencia igual adaptación, y recuadrarlo. Porque esto va a ser nuestro faro y nuestra luz para incorporar los siguientes conceptos de Piaget, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros, como sujetos, nos podemos adaptar a estas situaciones, adquirimos inteligencia y pasamos de un estado menos complejo a otro más complejo. Y en definitiva, nos desarrollamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. La inteligencia posee atributos, estoy del otro lado del mapa. Tiene que tener sí o sí organización, es decir, esta información que incorporo tiene que estar organizada en estructuras o esquemas. Esto después lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Porque hace una división de edades y características en cada grupo de edad. El saber y lo incorporado, cada habilidad incorporada en cada edad, tiene diferentes características. Eso se llaman estadios, ¿sí? Pero lo vamos a ver en las siguientes clases. Y la inteligencia, otro atributo, es la adaptación, que ya estuvimos hablando de eso. Tendencia de nuestros conocimientos a adaptarse a los cambios del entorno. ¿Cómo se están, y esto no sé, no es para que lo respondan, a no ser que alguien lo quiera responder, cómo se están adaptando ustedes a los cambios que estamos viviendo hoy en día? Que son muchos, ¿no?
cambios en la forma de estudiar, cambios en las formas de manejarnos, cambios que no vamos a volver, y esto es el duelo que tenemos que hacer, ¿no? No vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a una nueva normalidad, ¿no? Donde tenemos que evitar el contacto físico, donde tenemos que mantener la distancia. Entonces nuestra inteligencia ahí va a estar en juego relacionada a cómo nos adaptamos. ¿Y qué pasó o qué está pasando con los que no se están adaptando, ¿no? A esta nueva forma de hacer escuela, de aprendizaje? Justo viene para el contexto que estamos viviendo, ¿no? Para que lo pensemos. Hay una frase de Jean Piaget que dice, no la puedo leer porque está le iba a leer, pero ahí está. Conocer la realidad implica construir sistemas en continua transformación que se corresponden más o menos a la realidad. Bien, algunos aspectos generales, características generales de la teoría de Piaget. El aprendizaje es por descubrimiento, y se lo vamos a ver mucho en el primer estadio, en los primeros años de los bebés y los niños, que es todo sensorio-motor, eso no me quiero adelantar. Organización y adaptación, que ya lo vimos en el esquema anterior. Dicotomía entre sujeto y objeto, ¿no? Esta relación entre la persona y la situación que vive. Equilibración, que eso es lo que quería que veamos hoy, pero no nos queda mucho tiempo. La adaptación, hicieron el esquema, ¿no? Que les dije, inteligencia igual Sí. adaptación, ¿no? La adaptación, y ahí tienen que sacar 2 flechas, está íntimamente relacionada con 2 procesos. Uno se llama asimilación y el otro acomodación, ¿sí? El resultado entre la asimilación y la acomodación, que ahora vamos a ver qué es cada una, es el equilibrio. Si hay equilibrio, hay adaptación. Y si hay adaptación, hay inteligencia. Eso es lo que dice Piaget. Pero para que se den esas 3, equilibrio, inteligencia y adaptación, tiene que haber sí o sí en el proceso de adaptación la asimilación y la acomodación. Sí o sí también, tanto la asimilación como la acomodación requieren actividad y requieren interactuar con el entorno, con lo que sucede por fuera del sujeto, ¿sí? Y acá tenemos, ¿bien? El proceso. Tenemos adaptación. Yo sé que las 3 palabras son parecidas, por eso le pido su mayor atención en esto. La adaptación, como concepto que engloba a los otros 2, y la asimilación. Por un lado tenemos proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales. Es decir, en función de mi edad, de lo que aprendí, de mi interpretación, hay información que sucede a mi alrededor y la asimilo, la incorporo, la interpreto. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, estoy acá sentada y empiezo a sentir la información que viene en mi cuerpo, empiezo a sentir que se me están enfriando los pies, que estoy empezando a tener frío, ¿no? Asimilo la situación, estoy dando un ejemplo. Ahora, la acomodación supone una modificación de mis esquemas existentes para responder a una situación nueva. Entonces, yo tengo frío y estoy abrigada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acomodarme a esa situación. Modifico mis esquemas. Si ya no aguanto más el frío y estoy en una clase, le digo, chicos, esperen que me voy a poner más medias. Entonces, esto no es que mi cuerpo se quede inerte ante el frío. Hago algo para cambiar. Y me adapto a la situación. Me acomodo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo primero para poder acomodarme tengo que asimilar la información que hay alrededor y luego actúo en pos de esa situación. Si
hay acomodación, hubo asimilación. Y si hay acomodación, hay adaptación. Y si hay adaptación, ¿qué hay? Asimilación. Equilibrio, perdón. Equilibrio. Y si hay equilibrio, Inteligencia. Ahí no. hay Sí. inteligencia. ¿Está bien? Sí. Hay un montón de ejemplos. Y estos, todos los seres humanos atravesamos situaciones de asimilación y acomodación, solo que no nos damos cuenta. Pero donde los más ejemplos más que utilizamos en psicología siempre están referidos a los niños, ¿no? El niño va a la playa y no sabe qué hacer con la arena. Entonces lo primero que hace es metérsela en la boca y ve que la textura es horrible y el sabor también. Entonces, ¿qué hace? No sé, se pone a jugar. Asimila la información y ve que no es agradable. Entonces se acomoda. No, la arena sirve para jugar, para tirarla a otro, ¿no? Entonces se acomoda, hay adaptación, hay equilibrio, hay inteligencia. Porque eso está relacionado, como bien decía, con los esquemas y las estructuras de cada individuo, de acuerdo a su edad. ¿Está bien? Sí. Supone también una asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas construidos, ¿no? Entonces se construyen nuevos esquemas. Nos queda un minuto. Para la clase que viene les voy a dejar una actividad, una situación, para que ustedes vayan pensando esto de la asimilación y la acomodación. ¿Cuándo hay asimilación en esa situación? ¿Cuándo hay acomodación? ¿Está bien? Bueno, Nos encontramos el viernes que viene a la misma hora y vamos a seguir con esto de Piaget. Les voy a dejar lectura para que lean para la clase que viene sobre estos temas. ¿Sí? Les voy a dejar todo detallado en la publicación del módulo. bueno, Muchas gracias a todos. Les mando un beso enorme. Cuídense, por favor. Los casos de COVID están en pleno crecimiento. Cuídense, quédense en sus casas, cuiden a sus familiares, eviten juntarse. Y bueno, seguimos estudiando de esta forma. Les quiero un montón.